Y como todos los miércoles ya está con nosotros don Miguel Ángel Rodríguez Mackey, internacionalista, columnista de Diario Correo. ¿Cómo está don Miguel Ángel? Buenos días. Buenos días, Antonio. A ver, ¿qué tal? Bueno, la presión de Nicolás Maduro sobre Juan Guaidó se ha visto reflejada ayer con este impedimento de salida de Venezuela y el congelamiento de sus cuentas. Esto de alguna manera ocurre cuando también hay una fuerte presión internacional contra el mandatario venezolano. Sí, Antonio. Y además, el inicio de un proceso por usurpación de poder. Imagínate, es una cuestión absolutamente contradictoria que Guaidó sea objeto de un proceso jurisdiccional por usurpación cuando él asumió el cargo de presidente encargado por un mandato de la Constitución de Venezuela. Pero todo lo que estamos viendo el día de ayer del presidente de facto, Nicolás Maduro, contra el interino, es un acto reactivo. La presión internacional está acumulando efectos y consecuencias, Antonio. Lo más impactante para Nicolás Maduro ha sido que ya no puede disponer de los activos de Venezuela en el exterior. Creo que eso ha sido lapidatorio y en consecuencia el señor presidente interino es el que sí puede hacerlo. Tanto que el ejercicio de su mandato lo ha llevado incluso a empezar a nombrar embajadores en diversas partes. En Washington ya hay un representante y así se está acumulando. Esa era la manera como, a mi juicio, va creciendo este reconocimiento internacional a un Juan Guaidó ya empoderado desde afuera y por tanto a un Nicolás Maduro que acrecienta su hermetismo. Hoy es un día clave. Hoy es un día de manifestaciones, como sabes, en Caracas y otras partes de Venezuela, y también medirá el decurso de las presiones que viene soportando la dictadura de Nicolás Maduro. El pasado sábado hubo una sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y uno esperaba de repente ver mucho más claro ahí el panorama de la postura de cada país. Hemos visto que Rusia y México tienen una posición, bueno, México un poco más equilibrada, pero Rusia sí de apoyo total. Pero son al final las naciones más poderosas versus un cúmulo de países que también están ejerciendo presión, bueno, además del apoyo de Estados Unidos. Pero ¿cómo alinear las opiniones o las posturas contra Maduro con un Estados Unidos que aparentemente, según algunos transcritos, busca un ingreso de tropas a los Estados Unidos versus una posición más bien de presión de parte de los países latinoamericanos? ¿Usted cómo ve este panorama de la supuesta invasión a Venezuela? Bueno, justamente te comentaba en el entretiempo, en mi columna de hoy en Correo, hablaba precisamente de los argumentos por los cuales yo no creo que se va a producir una invasión, salvo una excepción. Es decir, mira, primero el Consejo de Seguridad que te he referido. Lo que hemos visto en el Consejo de Seguridad es el aliento ruso, el sueño ruso de volver a constituirse una superpotencia y cualificar esa dinámica de la Guerra Fría donde se enfrentaron Estados Unidos y la ex Unión Soviética. Ese escenario no existe y no creo que pueda existir en estos momentos. Cuando los rusos, Antonio, anexaron Crimea, la península ucraniana, ¿qué hizo Estados Unidos cuando ingresaron con 1000 tanques los rusos? No hizo nada. Condenó, evidentemente políticamente, pero no hubo ninguna acción conflictual bélica. Yo no creo que los rusos, en un radio de acción que no corresponde a la geopolítica natural, básica, para que se constituya un marco de influencia para los rusos, venir hasta América Latina y apostarse en una elite conflictual con Estados Unidos por un tirano como Nicolás Maduro. Ese escenario no lo veo, pero sí los actos simbólicos, las expresiones políticas de embajadores, etcétera, por parte de Rusia, con lo cual hay evidentemente un acto de marginalidad allí. Finalmente uno no sabe cómo van a ser las reacciones, pero Estados Unidos, si lo hiciera en el hipotético caso, sería que si se produjera un daño contra Guaidó, en otras palabras, un daño mortal, quiero decirte, o contra un ciudadano, diplomático, militar, estadounidense apostado en Caracas. Al escuchar el sábado también las opiniones de varios de los representantes de los países, sí llamó la atención la intensidad que tenían aquellos que apoyaban al régimen de Maduro versus
aquellos que, bueno, piden un cambio, salvo el representante de Colombia que con claridad dijo de que no se respeta la libertad de prensa, que hay detenciones arbitrarias, que hay desapariciones. Sí sorprendió que de repente no se incidiera más en por qué es el régimen de Nicolás Maduro de facto, cuando uno escuchaba al representante de México que hablaba de que hay una constitución vigente y que con lo cual una elección también validada, ¿no? Claro, lo que pasa, Antonio, es que también en el Consejo de Seguridad, en el decurso de su realización, las voces y los pesos no están determinados por el número, sino por la calidad, entiéndase, en poder internacional de lo que significa el actor. Estados Unidos tiene un enorme poder planetario y se enfrentó en ese decurso con posiciones como las que tú estás refiriendo, que fueron varias, que uno pensaría que hay una mayoritaria posición a favor de Maduro. Si uno mira en estos momentos el tablero, el mapa mundial, los reconocimientos hacia el gobierno de Juan Guaidó son muchísimos más. Prácticamente toda América Latina, Estados Unidos, Canadá, prácticamente toda la Unión Europea, que son 28 países, y Israel y muchos otros. Y entonces, claro, es el aliento desde la otra orilla, repito, de querer recrear una suerte de equilibrio que no existe a la luz de una situación como la que vive Venezuela. Uno muy breve porque estamos contra el tiempo. Hubo una mención a que Jimmy Carter validó la elección. ¿Es así o no? Porque yo entiendo que no fue en esta, sino fue antes. No. Creo que fue el representante de Cuba que lo Así dijo. es. Y siempre vas a escuchar a los cubanos, a los venezolanos, a los bolivianos y ahora a los mexicanos, que nos da pena este giro, que están haciendo estos niveles de validación, pero que eso no se ha visto, no existe, y menos en la retórica de un presidente de los Estados Unidos. Miguel Ángel Rodríguez Mackey, gracias por estar con nosotros en los desayunos de Correo y